Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso que toca escuchar esta enseñanza o volver a escuchar. Qué bendición, ¿eh? Damos gracias al Señor porque ya estamos finalizando el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. O sea, hay mucho por aprender, hay mucho por sacar. Es un pozo de agua inagotable, insoldable. La palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que imagínate, la palabra de Dios trasciende nuestras vidas. ¿Cuánto vivimos? ¿80, 90, 100 años? Estaba escuchando que en Japón la longevidad supera los 100 años. Encontrar ancianos de 100 años y de 110 y 115 es muy común en Japón. Bueno, la palabra de Dios traspasa ese tiempo. Así que nadie, como decía Romy, se sienta sabio y entendido entre nosotros. Las epístolas generales reciben ese nombre porque no fueron escritas para una sola comunidad, como por ejemplo la epístola a los Corintios, a los de Éfeso, a los de Tesalónica, etc. O alguna persona especial, como Pablo le escribe a Filemón, hablándole de Onésimo. Sino que las epístolas generales son cartas, epístolas significa carta, que fueron enviadas a la iglesia de todos los tiempos, enviadas como una carta para la iglesia como un todo en su conjunto, que trasciende las culturas, los idiomas, las edades y los tiempos. El conjunto de estas epístolas generales incluye, en el orden que se acepta generalmente, los libros de Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Son siete epístolas generales. Eso tenés que ya saberlo como estudiante y como maestro o como futuro maestro de las Escrituras. Son 7 epístolas en total. Y hoy vamos a ver tres de ellas. Santiago. La epístola de Santiago es el libro más judaico del Nuevo Testamento, lo cual es evidente en muchas maneras. Uno de los puntos más sobresalientes es que se le dice sinagoga a la congregación local. No como de manera peyorativa o negativa, no. Se le dice a la iglesia sinagoga. O sea, eso lo dice un judío. Es una expresión hebraica. Y es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se aplica el término judío sinagoga. Sinagoga viene del griego, para nuestra traducción de la Biblia que se tradujo al griego, es la palabra synagein, con Y, synagein, primera Y y la segunda I latina, synagein, que significa juntar. O sea que sinagoga significa juntar. Y esto de agein, otra palabra, que significa conducir. La palabra sinagoga es un vocablo paralelo para iglesia. O sea, yo creo que a ninguna iglesia le gustaría que le llamen la sinagoga de Dios. ¿Por qué? Porque la sinagoga tiene mala fama. O sea, lo vemos como algo negativo, pero en realidad no, en sí misma la palabra no es negativa. El término contrasta vívidamente con la frase sinagoga de Satanás. Ahí está. Tras años de persecución por parte de los judíos, el principal énfasis de Santiago es de orden ético y no teológico. Santiago se enfoca mucho en lo ético, no profundiza demasiado en lo teológico. Guarda estrecha relación con los libros sapiensales, Job, Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, faltaba uno. Esos son los libros sapiensales. Lo que no lo sabían, ya ahora lo saben. Así que, ¿qué hay que hacer cuando no sabías y ahora lo sabes? Anotarlo y ponerlo en la ladera y memorizar. Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Perfecto. Decíamos que Santiago tiene está relacionado estrechamente con los libros sapiensales, que lo acabamos de mencionar, del Antiguo Testamento, y también está muy relacionado con el Sermón del Monte en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver. En el capítulo 3, que es justo el que tomó Romy, capítulo 3, Santiago nos dice cuáles son las características de la sabiduría cristiana.
Por eso dice, pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, está contrastando la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Todo lo que tenga que ver con lo terrenal es muy factible, impregnado por el pecado, que provenga de Satanás. No todo, obviamente. Sabiduría. Hay ciencia que la ciencia es buena en sí misma, ¿no? La ciencia que investiga, por ejemplo, la medicina, vamos a decir, no podemos decir que es de Satanás. Pero lo que hoy hablaban también sobre las redes y sobre los medios de comunicación, la filosofía encriptada, la ideología, ¿no? Son todos pensamientos que parece sabiduría que termina siendo terrenal, animal y diabólica. En contraste, versículo 17, la sabiduría que es de lo alto, es decir, que viene o proviene de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es decir, que el autor de Santiago, es decir, Santiago, utiliza 8 calificativos para describir la sabiduría que procede de arriba, que es pura, que es santa, sin contaminación ni maldad. Es una sabiduría contraria a la animal que menciona versículos anteriores, porque está libre de toda pasión humana. La sabiduría de Dios está libre de toda soberbia, de todo orgullo. Por eso cuando vos veas un maestro que como decía Romy, que se la da de que sabe más que todos y quiere humillar a los demás, esa no es de Dios, aunque use la Biblia. Aunque use la Biblia. Entonces, está libre la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está libre de todo error, de todo pecado. Y esta sabiduría no puede estar presente en el alma no regenerada que sirve al pecado, porque esta sabiduría es una emanación de Dios, viene de lo alto, procede de Él. Entonces se hace muy evidente la sabiduría en el cristiano. Y no estamos hablando de conocimiento, de conocer. Bueno, hoy hice preguntas que a mí por ahí me la preguntan en frío, tampoco las recuerdo, tampoco las sé responder. Estamos aprendiendo todos juntos. Aquí no se trata de avergonzar a nadie. Esto es estudiar y hay que preguntar y bueno, y si no se sabe, se repite y se aprende. Pero esto se trata de la sabiduría de lo alto. Aplicar correctamente el conocimiento que adquiero de la palabra de Dios. Hay muchos que tienen conocimiento, pero no tienen sabiduría para aplicar ese conocimiento. Bien sabemos que el énfasis básico de Pablo, yendo a otro autor, que ya lo vimos en su momento, el énfasis que hace él es la fe. Siempre habla de la fe. Ahora, el énfasis que hace Santiago es las obras. Entonces pareciera como que hay una controversia. Casualmente estoy preparando un mensaje para el día domingo, amada iglesia y todos los hermanos que nos siguen, sobre la palabra de Dios, sobre la Biblia. Y pareciera como que tiene controversias. ¿Cómo puede ser que uno diga una cosa y otro diga otra? Están como los pastores del Facebook, estos Santiago y Pablo, pero no. Algunos no lo entendieron en su tiempo. Por ejemplo, esto llevó al alemán Martín Lutero a hablar desdeñosamente, despreciativamente de la epístola de Santiago, al punto de llamarla una epístola de paja. Para él, Lutero, Santiago contradecía en mucho las enseñanzas de Pablo sobre la justificación por la fe. Pero Lutero estaba indebidamente prejuiciado en ese punto, no entendía, no tenía iluminación de la palabra. La epístola de Santiago complementa, eso debemos entender, complementa en forma maravillosa y valiosa las cartas paulinas. No la contradice. Pablo mismo enfatiza con frecuencia la necesidad de hacer buenas obras. O sea, básicamente lo que está diciendo, yo puedo decir que tengo fe, pero si yo no muestro obras, no tengo fe. Es imprescindible mostrar los frutos. El árbol, dijo el Señor, se conoce por el fruto. Santiago, el autor
se identifica solamente como Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Probablemente se trata del mismo Santiago que dirigió la iglesia en Jerusalén. Santiago fue el líder, después de Pedro, de la iglesia en Jerusalén. Pablo se refiere a este Santiago como el hermano del Señor. Aunque los católicos digan que María no tuvo más hijos, tristemente debemos contradecirle y decirles que Santiago era hijo de María y lo incluye entre los apóstoles. También lo caracteriza como uno de los pilares de la iglesia. Este Santiago se menciona 2 veces en los evangelios y ambas como hermanos de Jesús. Aún no se le llama seguidor del Señor, sino hasta después de la resurrección. Probablemente estuvo entre los primeros discípulos que obedeció el llamado del Señor de esperar en el aposento alto y que fue llenado también Santiago del Espíritu Santo. Cuando Pedro se fue de Palestina, parece que Santiago pasó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. No se habla en la carta nada que nos diga cuándo se escribió, pero el punto importante no es el año exacto, sino el período. Santiago fue martirizado en el año 63. Los teólogos conservadores, por tanto, suelen colocar la fecha de esta carta entre los años 45 y 62 de nuestra era. Los antecedentes de nuestra Epístola Universal de Santiago, como líder de la iglesia allí en Jerusalén, Santiago seguramente se sentía responsable de la vida espiritual de los seguidores del Señor, donde quiera que estuvieran estos. Por lo tanto, escribió esta carta motivado por un interés pastoral. Él tenía alma de pastor. El que tiene alma de pastor está interesado, preocupado por las ovejas, no importa que sean 4, 5 o 6, allí lejos en el campo. Una vez que el pastor adopta a esas ovejas y las ovejas adoptan a ese pastor se va a preocupar por ellas. Casi ningún teólogo del Nuevo Testamento ha logrado hallar un orden en esta epístola. La carta ha sido comparada con una cadena donde cada eslabón es independiente del que le precede y del que le sigue. Pero aunque el orden no esté claro, hay poca duda sobre cuál o cuáles eran los temas que inquietaban a Santiago, a saber, la tentación, los ricos y los pobres, la fe y las obras, el uso y abuso de la lengua, la paciencia y por último la oración. El propósito de su libro es exhortar a los lectores a que respalden con su vida lo que afirman con los labios. Así que Santiago me gusta porque es tajante, es claro, lleno de amor, pero lleno de claridad también. La carta se escribió para animar a los cristianos que sufrían por causa de la fe y está dirigida a los de las tribus que están en la dispersión, es decir, a los judíos cristianos que habían tenido que huir por la tremenda persecución que había. Probablemente este saludo, esta salutación era también para judíos que Pablo había ganado para Cristo y para otros misioneros. Si vemos a la iglesia cristiana como el nuevo pueblo de Dios, como aquellos escogidos por Dios en el Antiguo Testamento, es posible que Santiago también estuviera incluyendo dentro de esas 12 tribus a gentiles que se convirtieron a Cristo en el primer siglo. Santiago ciertamente no habría hecho nunca una distinción entre judíos y gentiles para dar consejo básico a aquellos seguidores de Cristo. Estos cristianos del primer siglo, fueran judíos o fueran gentiles, eran también una pequeña minoría, no eran multitudes. Por eso mismo, la gente sospecha de ellos y lo perseguían. Santiago admite esta penuria tremenda, pero anima a los cristianos a que sigan fieles al Señor, incluso si las cosas se vuelven difíciles o peligrosas. Él mismo siguió su propio consejo y murió martirizado en el año 63. El contenido, Santiago es una carta pastoral llena de consejos prácticos para
actitudes y acciones que afectan la vida espiritual de la iglesia de aquellos días y hoy a nosotros. No somos diferentes a ellos. En el primer capítulo, Santiago define la verdadera religión diciendo: la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 1, versículo 27. Claro, frente a una piedad aparente de mera religiosidad que se produce y que se muestra delante de los hombres, como por ejemplo los fariseos y los religiosos laicos también que imitaban a los fariseos en su hipocresía, aquí Santiago remarca que la religión incontaminada es una realidad puesto que es apreciada de este modo delante de Dios y Padre. Dios, que lo escudriña todo, hasta lo que estamos pensando en este momento, Él no se conforma con lo que es aparente, entiéndase como hacían los fariseos, sino que valora y mide la realidad producida e impulsada en la intimidad del corazón, el deseo del corazón. No hacerme ver, sino el deseo del corazón. ¿Y cuál es el deseo del corazón que Dios demanda? Amar a Dios y amar al prójimo como a mí mismo. Es decir, si yo sé de alguien que está en necesidad, debo hacer algo. Puede ser una necesidad económica, o puede ser una necesidad espiritual, puede ser una necesidad de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación. Dios es el que pesa los corazones, y se trata de una verdadera manifestación de amor, y consiste en atender, en este caso, las necesidades de una persona que está en ruina. En aquellos tiempos, los huérfanos y las viudas eran personas que estaban en ruina, que nadie se ocupaba de ellos. ¿Quién hacía la diferencia? Era la iglesia. Por eso marca ese punto. No hay que tomarlo como una doctrina. No, solamente la verdadera religión, los huérfanos y las viudas. No, es un modelo. Consiste en eso. Porque esa misma gracia hemos recibido de Dios cuando estábamos en ruina espiritual. Los temas siguen de cerca las mismas enseñanzas de Jesús en el libro de Santiago. Esa enseñanza, por ejemplo, la del Sermón del Monte. Por ejemplo, la actitud cristiana frente a pruebas y tentaciones, la correcta respuesta a la pobreza y el uso adecuado de las riquezas. Santiago escribe sobre la discriminación, el clasismo, como siempre digo, y el tratar a los demás de la misma manera en que deseamos ser tratados. El uso de la lengua, la responsabilidad de los maestros, la sabiduría divina, el plan de Dios para los santos y el juicio divino sobre los egoístas son otros temas de esta carta, la cual termina con un llamado a esperar la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Creo que todos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estás preparado? ¿Estás actuando en consecuencia como Dios demanda? En tanto Él vuelve, el pueblo de Dios debe mantenerse en oración, alabanza y llevando una vida fiel. La profunda preocupación de Santiago por el resultado práctico de la fe cristiana parece oponerse, como dije anteriormente, al énfasis de Pablo de recibir la salvación solo por fe, porque es así, la salvación solo se recibe por la fe, no hay otra cosa. No tenés que hacer nada, no tenés que entregar nada, no tenés que firmar un papel, no tenés que hacer rituales, nada. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero la postura de Santiago, sin embargo, no ataca el concepto de la salvación por la fe, sino que es una protesta contra la hipocresía, porque muchos decían tener fe, pero no mostraban fruto de esa fe. Santiago anhela que el mundo sepa que la fe es una fuerza transformadora. La salvación por la fe lleva a la persona a una vida santa. Se aparta del pecado. Si antes era un malandrín, ahora no lo es. Si antes era un ladrón, ahora no lo es. Ahora trabaja y es más, ayuda, aporta para las necesidades del prójimo. Y esto no contradice las enseñanzas de Pablo para nada, sino que las complementa. Ambos énfasis son dos facetas
de la totalidad de la fe cristiana, es decir, como dos caras de una misma. Santiago está seguro de que servir a Dios es un asunto muy importante: muerte espiritual o vida eterna. Santiago está seguro de que servir a Dios es imprescindible para mostrar mi fe. Si uno cree que las Escrituras enseñan y si uno sigue sus lineamientos, tendrá una vida mejor que la que tendría viviendo en oposición a esos lineamientos. Es decir, todos los que estamos aquí somos personas creyentes, creemos, tenemos fe en Dios, en su palabra. Ahora sería una locura creer todo esto que estamos viendo y hablar de largos estudios que estamos viendo y no cumplirla. Sería una necedad, sería una hipocresía y le estaríamos dando la razón a Santiago. La fe sin obra es muerta. Hablando de la tentación, Santiago explica en forma práctica la naturaleza y los efectos de la tentación. La tentación es inevitable en esta vida y tiene cierto valor porque prueba el compromiso, prueba la purificación del propósito. O sea, las tentaciones van a venir. La tentación involucra lo correcto y lo incorrecto, juicio y pecado. Prueba nuestra fe y hace crecer nuestra paciencia. No pudiera imaginarme yo una vida sin problemas, sin tentaciones, sin pruebas, sin dolores, sin enfermedad. Eso va a ser en el cielo, acá no es así. Entonces, Dios utiliza esas circunstancias, esas situaciones, para probar precisamente eso, nuestra fe, que es probada como el oro en el fuego. Algunos son de 24 quilates, otros son enchapados en oro nomás. Bueno, que el Señor te siga tratando. La vida en la tierra es un periodo de prueba y es necesario que seamos probados y seamos hallados fieles si deseamos recibir la corona de la vida. Pero la tentación en sí misma no es un pecado. El pecado es ceder a la tentación. Bueno, cuando habla sobre los ricos y los pobres, otro tema, desde sus inicios el cristiano o el cristianismo ha tenido discípulos ricos. No hay nada de malo ser rico. Pero Santiago admite que la mayoría de los seguidores de Cristo son pobres, la mayoría son pobres. No sé si en este grupo habrá algún rico. No hablo rico de cara, porque yo llevaría la delantera, sino que hablo ricos de riqueza. Nada, es una broma. Pero los problemas de la riqueza son prácticos. Hay dos lados en cuanto a esto. Los ricos tienden a confiar en sus riquezas. Ese es el problema de la riqueza. Cuando vos acuñás más dinero de lo que gana el promedio de un obrero, comenzás a tener ciertos comportamientos, comenzás a tener otro tipo de vida, otro estatus de vida. Y hay que mantener esa vida. Y eso te lleva a estar en un pedestal, a estar más arriba, ¿no? Entonces es lo que Santiago marca, que es un peligro utilizar poder de las riquezas para aprovecharse del pobre. La vez pasada me comentaba alguien que es triste ver cristianos explotando a otros cristianos, porque como son ricos, abusan de otros cristianos. Entonces aquí Santiago está hablando claramente que debemos comportarnos como cristianos. Hablando de la fe y las obras, otro tema, hay muchas malas interpretaciones sobre las enseñanzas de Santiago en cuanto a la fe y a las obras. Santiago enfatiza las obras y Pablo la doctrina de la justificación por fe. Pero Santiago respalda con firmeza a Pablo, no lo contradice. Lo reitero porque debe quedar, creo que es el centro del principio que debemos aprender del libro de Santiago. Lo que ataca no es la doctrina paulina, lo que demanda es que la fe no se distorsione para convertirla en un sustituto de las obras. Insiste en que la fe debe producir fruto. De que Santiago se queja es de lo que hablan de fe, pero no lo demuestran. Otro tema, sobre el uso y abuso de la lengua. Él habla, es una de las evidencias principales de la imagen de Dios. Ningún animal habla. El loro habla repite sin razonar. Aunque
A veces nosotros también, a veces repetimos sin razonar, ¿no? Le copiamos al loro, pero como somos a imagen de Dios, podemos hablar porque razonamos. Y la lengua está cargada de grandes posibilidades, pero también de grandes peligros. Con la lengua uno puede decir cosas que bendicen, que animan, que alegran el corazón del otro, pero con la lengua uno puede dañar muchísimo. Con la lengua uno puede difamar, puede herir, puede ofender. Cuando habla sobre el uso y abuso de la lengua, Santiago afirma que no es posible que de la misma boca provengan bendiciones y maldiciones, así como no cree que la fe pueda ser sin obras. Ahí está clarísimo. Imagínate un cristiano que vos lo ves el domingo adorando a Dios, hablando maravillas de Dios, cantando al Señor, y en la semana te lo encontrás hablando malas palabras, diciendo cosas irreproducibles. Ahí Santiago exhorta que esa fe es hipócrita. Hablando sobre la paciencia y la oración, viste que Santiago tiene para repartir para todos lados, ¿no? Sobre la paciencia y la oración. Para Santiago, las mejores respuestas de Dios no vienen por la acción, sino por la oración. Tremendo. La cual debe ejercerse pacientemente pese a los aparentes rechazos. Y miren, yo aquí tengo en mi pizarra anotados algunas prédicas que estoy preparando, y una de ellas se titula ¿y qué si Dios no me responde? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer si Dios no me contesta? ¿Qué voy a hacer si de parte de Dios solo recibo negativas? Qué pregunta, ¿no? La epístola concluye bastante abruptamente, pero en una nota positiva. En todo momento Santiago ha condenado la laxitud, es decir, la flojera en la fe práctica de la comunidad cristiana. Él quería ver frutos, no tanta palabra, no tanto. Algunos hacían los maestros, como decía Romy al principio, saben un montón de escritura. No le podés hablar porque te dicen todos los textos de memoria y no sabés qué responder, pero su carácter es totalmente, como dice la palabra del Señor, está lleno de celos amargos, contenciosos, jactanciosos, mentirosos, dice Santiago 3:14. Y el propósito, los efectos de reclamar al hermano que se ha alejado es para salvar su alma, no para criticarlo por el hecho de criticarlo nomás. Para salvar su alma de la muerte y cubrir multitud de pecados. Amados, debemos entender que la exhortación es positiva. Tomo la frase que utiliza el pastor Chuy Olivares, ¿no? Hay hermanos que son buena onda, ¿no? Que dice, no, pastor, no hable tan duro, no diga esto, no diga aquello. Bueno, a veces se me plantea esa situación. ¿Cómo hacer de la manera más dulce para exhortar a un hermano o exhortar a la iglesia? Por más violines que le pongamos de fondo, por más dulce que pueda hablar, la exhortación de Dios pega y pega fuerte. ¿Por qué? Porque nos pega el orgullo, nos pega en la hipocresía. Entonces, qué bueno, ¿no? Que es la palabra de Dios hablándonos, no es Jorge Cabral ni otro, es la palabra de Dios la que habla. No es la intención ofender por el simple hecho de hacer sentir mal a nadie, sino de salvarlo de un enfriamiento y de una posible muerte espiritual. Los muchos pecados no son solo los de que se ha apartado y los pecados ya cometidos, sino los que resultarán por su influencia en otras personas. Cuando no se frena un pecado, amados, cuando no se frena una hipocresía, un error, eso puede hacer que, si vos no lo exhortás a tiempo, esa persona va a infectar a otra persona. Entonces, por eso es necesario tomar toda la exhortación de Santiago. Vamos a Pedro, rápidamente. Pedro es más cortito. Aunque el apóstol Pedro fue escogido para ser el primero en presentarle el evangelio al mundo gentil en casa de Cornelio, ¿se acuerdan ustedes? Su ministerio fue principalmente con los judíos. En este caso, escribió 2 cartas para los creyentes dispersos en 5 áreas del Imperio Romano, de las cuales él no podía entrar en 2.
Con estas cartas, Pedro cumplió con lo que Jesús le encomendó al decirle 3 veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. El tema de la primera carta es la gracia de Dios, y Pedro nos dice cómo vivir como extranjeros en un mundo hostil. Estamos cantando muy seguido: este mundo no es mi hogar. El tema de la segunda carta es el conocimiento espiritual. Utiliza 7 veces la palabra conocimiento. En la carta nos advierte también de los falsos maestros. La primera epístola inicia con un recordatorio a los lectores de lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos al salvarlos. O sea, Pedro va derecho y al hueso con el tema contra los falsos, contra los predicadores fraudulentos. Entonces, denunciarlos es parte de eso. Entonces, a la iglesia advertir de ciertas cosas es parte de eso. No podemos dejarlo pasar, no podemos decir, bueno, vamos a dejarlo así. No, hay que decirlo porque, por ejemplo, si yo denuncio algo, no es para atacar a ellos, porque ni se enteran que yo lo que estoy diciendo, sino para salvaguardar y advertir a mi iglesia. Luego se menciona que la gracia de Dios es ayuda para las diferentes relaciones de la vida y para el tiempo venidero de la persecución. Pedro resume los temas de ambas cartas con una bendición que aparece en 2 de Pedro. Dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. Crecer en la gracia es crecer en la experiencia de la salvación. Repito, crecer en la gracia, porque a veces dicen, ¿cómo será crecer en la gracia? ¿Tengo que pedir gracia, gracia, gracia? No, crecer en la gracia es crecer en la experiencia de la salvación. En el origen de nuestra relación con Dios, en su gracia fuimos alcanzados por Él. Y solo se puede crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y va otra pregunta: ¿y cómo conocemos al Señor Jesús? Bueno, tenemos 2 vías. Primero, la palabra escrita, la palabra de Dios. Y segundo, la experiencia personal con el Señor. Esta es la única manera de vencer en estos tiempos peligrosos, en estos últimos tiempos. Si no tenemos esa relación con la palabra de Dios y una relación íntima con el escritor, el autor de la palabra, caeremos en estos últimos tiempos peligrosos. Bueno, el autor Simón Pedro, se menciona 210 veces en el Nuevo Testamento, nacido en Betsaida, una aldea al noreste del mar de Galilea. Pedro era pescador de oficio, al igual que su padre Jonás y su hermano Andrés. Fue uno de los 3 que estuvo con Jesús en varias ocasiones especiales, muy allegado al Señor. Su nombre siempre aparece como primero en la lista de los 12. Negó a Cristo en el tiempo de la crucifixión, pero tras ser restaurado, llegó a ser el apóstol número 1, el líder. Fue el principal vocero en el día del Pentecostés y su nombre domina los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Fue quien confesó que Jesús era Dios en lo que se conoce como la confesión de Cesarea. Escribió Primera de Pedro para los que habían sido dispersados por la persecución y atravesaban severas pruebas. La fecha del libro se sitúa en el año 63 y 65. Antecedentes del libro: bueno, los cristianos de la provincia de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia estaban sufriendo. Las persecuciones no eran causadas por el Imperio Romano, sino por el populacho local, y adoptaban la forma de presiones sociales y calumnias. O sea, la gente misma se levantaba contra la iglesia. Muy posiblemente eran ridiculizados por llevar una vida diferente, distinta, y quizás hasta los traidores. La iglesia estaba también infectada por la mundanalidad y por ancianos autocráticos, es decir, autoritarios y codiciosos. Todo eso está en la carta de Pedro. El propósito de esta epístola es consolar a los lectores en medio de las persecuciones que soportan, así como animar y fortalecer la fe que Santiago estaba hablando, la fe de ellos, que Pablo hablaba, la fe de ellos. El escritor también tiene interés en que sean firmes y lleven una vida santa.
¿Cuál es el contenido de la primera carta? Se divide en 2 secciones. Primero, los privilegios y deberes del cristiano. Casualmente estoy preparando un mensaje sobre ese tema. Los privilegios y deberes del cristiano, en los capítulos 1 al 3. Y segundo, el sufrimiento y la humildad, en los capítulos 4 al 5. El tema central del Primera de Pedro es la esperanza. La resurrección de Jesucristo nos ha dado la esperanza de una herencia en los cielos. Dios es tan capaz de guardarnos aquí en la tierra como de proteger nuestra herencia en el cielo. Y esa es nuestra esperanza. Las pruebas que los lectores puedan estar atravesando son para probar su fe. Si permanecen fieles, saldrán como el oro puro, así como Job testificó en su tiempo. El segundo tema central de esta epístola es la santidad. Dice capítulo 1, versículo 15 al 16, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Obviamente, amados, el énfasis aquí es la santidad práctica. Puesto que Dios es santo, naturalmente debemos ser santos si queremos tener comunión con Él. Es lo que hablábamos hoy. Pedro nos dice que los cristianos tenemos deberes específicos como peregrinos. Debemos cultivar nuestros lazos con la eternidad y mantenernos un poco separados del tiempo. Como ciudadanos debemos someternos a toda institución humana. O sea, gobierne quien gobierne, debemos someternos por causa del Señor. Como esclavos, hoy sería como empleados, debemos someternos a nuestros amos o jefes. Las esposas deben sujetarse a sus esposos siguiendo las costumbres de los tiempos. Los esposos deben recordar que son coherederos con sus esposas y deben tratarlas con ternura. Con todas las personas debemos cooperar y tener compasión, amor, ternura y humildad. Y como personas perseguidas, que a veces puede suceder en otro nivel, no como le pasa a nuestros hermanos de Haití o de otros países como Afganistán, Irak y todos esos países que son hostiles al Evangelio, debemos soportar la prueba, debemos tratarnos con amor, ternura, humildad. La advertencia de Pedro para todos los cristianos está en el capítulo 3, versículo 8. En fin, sed todos de un mismo sentir. Ahí elimina las peleas, ahí elimina los conflictos y las polémicas. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente como hermanos, misericordiosos y amigables. Nunca ser enemigos entre nosotros, amigables. Ser compasivos expresa la idea de empatizar con el dolor ajeno. A mí me sorprende realmente cómo hay cristianos que la verdad lo confieso, lo tengo que decir. A veces en los grupos que hay de las iglesias se pide oración por alguien que está pasando un sufrimiento, está siendo operado o pasando alguna situación y no cuesta nada, ¿no? Poner vamos a orar o me sumo a la oración o ahí mismo decir Señor sana a mi hermano. Como yo estoy sano, a mí no me pasa, entonces no digo nada, ¿no? Entonces es triste eso, no empatizar con el dolor ajeno. Por eso Pedro nos exhorta a ser compasivos, sufrir con el otro. Somos ávidos para ir a las fiestas, ¿no? En las fiestas estamos siempre para la foto, pero en la necesidad, en la enfermedad del otro, no llorar con el llanto del hermano, quedarse con el dolor del hermano. Es indiferencia con el mal ajeno. Eso es lo que está exhortando Pedro. Hay algo que me sorprende en demasía y eso ya hasta me molesta, lo que les acabo de decir. Que en el grupo de WhatsApp se pide urgente oración por un niño, por alguien que está mal, y son casi siempre los mismos que están siempre ahí, amén, sí, oramos, etc. Parece que la iglesia está compuesta por un grupito pequeño cuando somos bastantes. El amor al hermano es la evidencia definitiva del nuevo nacimiento, amados. Por eso dice Primera de Juan, me voy al otro, me adelanto, Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos, vamos a callar al perrito aquí que está ladrando.
Dice 1 de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fuertísimo. La segunda sección de 1 de Pedro habla del sufrimiento y la humildad. En el capítulo 4 se nos recuerda las pruebas del cristiano. Si Cristo sufrió siendo humano, nosotros no debemos esperar otra cosa. El tiempo es corto. Debemos velar y orar. Las iglesias del norte de Asia Menor aparentemente vivían en ese momento una feroz persecución terrible, pero debían regocijarse porque estaban compartiendo los sufrimientos de Cristo. Y en el capítulo 5 contiene la exhortación, varias exhortaciones, diversas. Los ancianos de la iglesia deben cuidar del rebaño como fieles pastores, deben llenarse de humildad, deben confiar y velar. Por último, de Pedro, cuando escribió la segunda carta, Pedro estaba consciente de que se acercaba a su muerte. Amado, amada, si te dijeran que tenés poco tiempo de vida, ¿te ocuparías en el otro? ¿Te pondrías a animar a otro, a escribir cosas para otro, palabra de ánimo para otro? Creo que no. Nos ensimismaríamos pensando en mi problema, ¿no? Pedro, tanto como Pablo también, y Pedro, sabiendo que iban a morir, ellos estaban regocijados en el Señor, otra vez digo, regocijados. Pedro estaba consciente de su muerte, estaba cerca, y de que la iglesia estaba en peligro, estaba preocupado, porque se enfilan ya falsos maestros. Con urgencia, les pide a los creyentes que se mantengan en la preciosa palabra y crezcan espiritualmente para que puedan identificar y rechazar a los falsos maestros. Por eso, amados, yo sé que se hizo un poquito largo hoy, pero por eso es tan importante la palabra, tan importante asimilar todas estas enseñanzas, porque teniendo estas herramientas, cuando viene la falsedad o alguna mentira distorsionada de la palabra, rápidamente la vamos a identificar. Entonces, sobre toda otra cosa, guardar la promesa del retorno de Cristo en los corazones. Y enfatiza, Pedro, que el conocimiento espiritual proviene de la palabra de Dios. Otra vez, el conocimiento espiritual proviene de la palabra de Dios, no de la ósmosis o el ungido que me transfiera no sé qué, no, de la palabra de Dios. La importancia de la madurez en la vida santificada es el tema central de 2 de Pedro. La fe se apropia de las promesas de Dios y nos hace, dice, participantes de la naturaleza divina, librándonos de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Capítulo 1, versículo 4 de 2 de Pedro. Pero la fe no puede vivir sola. A ella deben añadirse la gracia que produce madurez en el carácter santo. Son temas muy profundos, mis amados, que esto debería, cada frase, estudiarse aparte. Esa es la idea del estudio, que ustedes no se queden con esto, sino que investiguen y profundicen mucho más. Dice Pedro que debemos crecer en gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El propósito de la segunda carta, Pedro sabía que era su responsabilidad recordarles a los lectores cuál era la correcta doctrina y moral del cristianismo. Sin embargo, él sabía que iba a morir. A fin de cuentas, va a quedar un registro escrito permanente de sus enseñanzas después de su muerte. Miren, yo me gozo en el Señor y le doy gracias al Señor porque sé que después de mi muerte, si Él no viene antes, ojalá venga antes, ¿no? Pero si yo me muero, van a quedar muchas cosas grabadas de la palabra de Dios que he compartido en todos estos años, que seguirá sirviendo a los hermanos que escuchen. La verdad que pensar eso es un enorme privilegio de parte de Dios. Entonces Pedro, obviamente, salvando la distancia, lo que Pedro estaba escribiendo era palabra inspirada por el Espíritu. Entonces, el resultado fue esta carta en la cual vemos que Pedro hace esto. Anima a los lectores a alcanzar la madurez cristiana. Explica que su muerte es inminente. Muestra cómo la transfiguración de Cristo es garantía de su segunda venida. Informa que la segunda venida no es un concepto ideado por el hombre. Describe las características morales y doctrinales de los falsos maestros
explica la tardanza del retorno de Cristo. Describe la destrucción del universo en el día del Señor. Analiza la ignorancia doctrinal de los falsos maestros. Y por último, llama a los lectores a velar y crecer. Crecer en madurez espiritual. Amados, si el Señor no dice otra cosa, nos reencontraremos la próxima semana con los libros, con las cartas generales, las epístolas generales de los apóstoles. Que el Señor te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salvación.